grabar, ahí estamos. ¿Arrancamos? Aprovecho otra cosa para comentarles que tienen que subir cada uno de ustedes al campus la presentación, ¿sí? Si bien son un grupo y una del grupo ha subido la presentación, como estuve observando en el campus, es necesario que cada uno de ustedes suba esa presentación para que en su foja se pueda hacer el seguimiento de las presentaciones. Si no le aparece, si no lo suben, me queda un espacio sin eh, considerar y el promedio les va a bajar. Entonces es necesario que cada uno suba, entonces, para que yo pueda poner nota en las presentaciones. Así que espero que suban cada uno y cada una su presentación al campus. Bueno, tenemos acá entonces los riesgos térmicos. Avanti. Bueno, a nosotras nos tocó como tema los riesgos térmicos, que son los daños que se pueden producir debido a la temperatura. Se clasifican por contacto directo de fuentes calientes o frías, o por estrés térmico debido a las exposiciones continuas al estar en ambientes calurosos o fríos. El confort térmico es la satisfacción sensorial con el ambiente térmico, y estas condiciones de confort son muy importantes en el ambiente de trabajo, ya que son muy frecuentes las quejas debido al frío, al exceso de calor o corrientes de aire, y una exposición continua a este tipo de situaciones puede generar o ayudar a generar el disconfort térmico y el estrés térmico, que va a producir también consecuencias en la salud del trabajador. Este estrés térmico se va a dar por condiciones ambientales, como la temperatura del aire, la humedad relativa, la velocidad del aire y la radiación, y condiciones individuales como el consumo metabólico, la ropa, la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la tasa de sudoración, así como también factores de riesgo, enfermedades, la edad o si consume medicamentos, alcohol o cafeína. Después están los mecanismos por los que el hombre recibe o cede calor, que son la evaporación, convección, radiación y conducción. La evaporación es el paso del agua al vapor, y el mecanismo fisiológico por el cual se produce es la sudoración, que va a depender de la humedad, la velocidad del aire, la temperatura y la ropa. En condiciones climáticas secas y ventosas es cuando más va a aumentar el proceso de evaporación. Después la convección es el intercambio de calor entre el cuerpo y el ambiente que lo rodea, hasta que la temperatura de ambos se equilibra. La radiación es la pérdida de calor en forma de ondas electromagnéticas, y la conducción es la pérdida de pequeñas cantidades de calor corporal al entrar en contacto directo con objetos más fríos. Después, bueno, están los efectos de la salud derivados del ambiente térmico, que se van a clasificar en producidos por temperaturas elevadas y producidos por bajas temperaturas. Las temperaturas elevadas va a estar relacionado con altas temperaturas, la humedad y los trabajos que impliquen un cierto esfuerzo físico. Este riesgo de estrés térmico para una persona depende de la producción de calor de su organismo como resultado de la actividad física y de las características del ambiente, que va a condicionar este intercambio de calor entre los dos. Cuando el calor generado por el cuerpo no puede ser cedido al ambiente, se va a ir acumulando en el interior, haciendo que la temperatura corporal aumente, se disminuya su rendimiento, produciendo más cansancio de lo normal, y se afecte la capacidad mental, disminuyendo la atención y la comprensión. Se pueden producir varias afecciones debido a las altas temperaturas, por ejemplo el golpe de calor, que se produce cuando el sistema que controla la temperatura del cuerpo falla y no se puede producir una transpiración adecuada.
como síntomas se va a producir, la piel va a estar muy caliente y seca, roja o con manchas, se van a producir síntomas de confusión y desorientación y una temperatura corporal de 40 grados y medio o superior. Y como medidas preventivas, hay que ofrecer asistencia médica inmediata, llevarlo a un centro sanitario y como primeros auxilios, llevarlo a un área fresca, humedecer la ropa y refrescarlo. Bien, bueno, otra de las afecciones que se producen por las elevadas temperaturas es el agotamiento por calor. El agotamiento por calor va a estar dado por la pérdida de las grandes cantidades de líquido que se producen al transpirar, y a veces también va acompañada por la pérdida excesiva de la sal. La persona va a presentar la piel que va a estar húmeda y va a tener un aspecto pálido o enrojecido. También va a continuar sudando, se va a comenzar a sentir débil, con cansancio extremo, con mareos, con náuseas y con dolor de cabeza. Puede llegar incluso a la pérdida de conciencia. Y la temperatura del cuerpo se va a mantener normal o ligeramente alta. Lo que tenemos que hacer es llevar a la persona a un lugar fresco, ofrecerle que ingiera grandes cantidades de líquido y, bueno, en caso necesario, acudir al médico. Bien. Ahí. Otra de las afecciones, bueno, son los calambres debido al calor. Los calambres son espasmos dolorosos que se producen en los músculos. Se produce cuando el trabajador suda abundantemente, pero al mismo tiempo va ingiriendo líquido y este líquido hace que el cuerpo pierda la reserva de sal que tiene. Entonces se va a producir ahí el calambre, que se puede presentar durante o después de las horas de trabajo. Lo que tenemos que hacer con la persona es ofrecerle bebidas isotónicas o líquidos ricos en sal. Bien. También puede producirse desmayos, que son debido a la exposición frente a las altas temperaturas, y bueno, la persona debe permanecer descansando acostada en un lugar fresco. Y por último, otra de las afecciones son los sarpullidos. Se presentan cuando hay una dificultad para eliminar la transpiración y la piel continúa permaneciendo húmeda por largos periodos de tiempo, con lo cual se obstruyen los conductos de transpiración y aparece el sarpullido en la piel. Para ello, bueno, debemos programar pausas en lugares frescos, lavar y secar la piel. Muy bien. Muy bien. Bueno, las medidas preventivas en ambientes calurosos, teniendo en cuenta las altas temperaturas, el esfuerzo físico y el elevado grado de humedad asociada a determinadas tareas. Algunas de las medidas que podemos tener en cuenta para la protección es organización del trabajo, que en épocas calurosas reducir el tiempo y sobre todo evitar la franja horaria de 12 a 17, que es donde hay más radiación solar. Siempre desarrollar las tareas de mayor esfuerzo durante las primeras horas del día y bueno, planificar descansos en la sombra, es importante también. Descansar siempre que sea necesario. Programar rotaciones en tareas repetitivas que requieran mucho esfuerzo físico. Y bueno, después es importante también evitar trabajos solitarios durante el desarrollo en zonas peligrosas, aisladas o de accesos restringidos, nunca estar solo. También es importante la ingesta de líquidos, evitar bebidas con cafeína, el alcohol y bueno, después también la protección individual, uso de ropa adecuada, ligera y holgada, usar gorro y bueno, eso. Bueno, yo sigo con las medidas de prevención.
tenemos la alimentación, que es importante cuidar la alimentación evitando alimentos que sean ricos en grasa y proporcionar al organismo un aporte vitamínico para combatir la fatiga que produce trabajar en altas temperaturas. Después tenemos la vigilancia en la salud, que es recomendable consultar a un médico para detectar posibles disfunciones o especiales sensibilidades que puede tener la persona ante las altas temperaturas, y también para poder ver si tiene características personales que sean de riesgo ante estas temperaturas, que pueden ser la edad, las mujeres en edad en gestación, trabajadores con enfermedades cardiovasculares, obesidad, hipertensión y demás. Después tenemos la aclimatación, que es un conjunto de fenómenos que se producen en las personas expuestas al calor durante su primera semana de exposición en un ambiente. Y esta se hace previa a los trabajadores que ingresan al trabajo, o si no, aquellos que se reincorporan tras un periodo de no trabajar, se llevan a cabo programando distintas sesiones y aumentando las horas de trabajo para que el cuerpo se vaya adaptando. Y por último tenemos la protección solar, que esta es la que evita los efectos dañinos derivados de la exposición solar, principalmente cuando se trabaja al aire libre. Por eso se recomienda el uso de protección solar, y bueno, evita riesgos de quemaduras, envejecimiento de la piel y cualquier otra lesión maligna que puedan tener los trastornos cutáneos. Y la aplicación de esto se lleva a cabo sobre la piel seca en las zonas más vulnerables, que son los brazos, la cara, el cuello, todo lo que esté más directo a la exposición solar. Bueno, y por último, los efectos producidos por las bajas temperaturas. Eh, Cuando el cuerpo está expuesto a bajas temperaturas, los mecanismos fisiológicos que se activan y generan hipotermia son la vasoconstricción sanguínea, el cierre de las glándulas sudoríparas y la disminución de la circulación sanguínea periférica, entre otros de los mecanismos fisiológicos que se activan. Las consecuencias de la hipotermia generan disminución de la habilidad manual, es decir, reducen la sensibilidad táctil, bueno, problemas en las articulaciones, congelación de los miembros, y bueno, pueden llegar hasta la muerte por la falla cardíaca en temperaturas menores a los 28 grados. Y como medidas preventivas en los ambientes fríos, en cuanto a lo que es la organización del trabajo, o sea, por parte del empleador, se deben de proporcionar programas de rotación en los que los empleados no estén expuestos a cierta cantidad horaria en un ambiente frío, que el trabajo sea dinámico, es decir, que puedan estar en movimiento en los lugares donde las temperaturas sean excesivamente bajas, que los descansos de los trabajadores sean en lugares acondicionados, y evitar el trabajo solitario por una razón de seguridad, de que el empleado no debería de estar solo por si llega a pasarle algo en los lugares, sobre todo que se trabajan con cámaras de frío. La protección individual se basa en lo que sería la indumentaria adecuada, gruesa, impermeable, guantes, calzado, que sean aptos para este tipo de temperaturas. Y bueno, les dejamos unos enlaces de videos que tratan sobre el tema, que los vamos a cargar en el campus, profe. Bueno, ¿algún puesto de trabajo o algo con que lo podamos relacionar a estas condiciones? Sí, lo habíamos relacionado, que me olvidé decirlo. Hay una industria que es la industria salmonera de un pescado muy costoso, Sí. en donde es tan selecto desde el proceso, digamos, en que lo extraen del mar, tiene que estar, digamos, desde que lo extraen ya pasa a una cadena de frío en la que es constante. Entonces los trabajadores que se dedican a esto están constantemente expuestos, digamos, desde que
desde que lo tienen que producir en todo su proceso, para mantener la mayor frescura que proporciona este tipo de alimentos. Y bueno, ese fue uno de los trabajos que encontramos, que incluso están en un video, profe, si quiere lo pongo. Ay, sí, si lo pueden poner mejor así vamos viendo, porque es súper interesante ver este tipo de cómo estos factores climáticos afectan al desempeño del trabajador. Por ejemplo, en esto que ustedes están viendo, pienso en el momento de extraer el pez del agua, limpiarlo con esas prensiones finas, con movimientos repetitivos, realizando una presión sobre el animal, para después trasladarlo. Entonces digo, todo ese frío en este anquilosamiento de las articulaciones, cuánto se afecta el cuerpo y qué bueno sería sugerir pausas activas de relajación y de estiramiento de las articulaciones involucradas en este proceso, ¿no? Sí. Bueno, el calor. Ay, perdón. Sí. No, perdón. Comenten, chicas. Yo decía que se manipula el salmón ya congelado en realidad, para mantener que el producto llegue fresco, porque es un producto de alta calidad. Claro. Y en esa manipulación, ¿no? En esas prensiones, las articulaciones rígidas, con movimientos repetitivos, digamos, qué terrible, qué afectado está la persona que realiza este tipo de trabajo. Sí, creo que es este video. No. Cada verano muchos trabajadores son... Bueno, y el calor también. Sí, el calor también con todo lo que implica. Temperaturas extremas. Ahí está, a ver si tenemos las dos. Cuando trabajas en condiciones extremas de frío, humedad relativa y viento, tu cuerpo estará sometido a un estrés físico y psicológico, con consecuencias que podrían ser irreparables. Para evitar que esto ocurra, sigue estas recomendaciones. Si trabajas al aire libre, en tu planificación, asegúrate de que tu empresa provea información confiable o averigua sobre el pronóstico del clima y equípate para enfrentar las condiciones climáticas en que vas a operar. Participa en capacitaciones técnicas de primeros auxilios e infórmate sobre los síntomas de estrés por frío. Si trabajas en altura geográfica, infórmate sobre temas de supervivencia en lugares fríos. Si debes ingresar a áreas cerradas, como cámaras de frío, asegúrate de aplicar un plan de vigilancia mutua con tus compañeros, para que siempre alguien esté al tanto de que te encuentras en un área peligrosa y vigile tu regreso sano y salvo al exterior de esta sala fría. Si trabajas a la intemperie, debes contar con áreas de protección del viento y efectuar pausas para guarecerte. Utilice siempre sus elementos de protección personal: camisa, chaleco, cortaviento, pantalones dobles, guantes y zapatos con planta gruesa para mantenerte aislado del piso helado, o prendas y zapatos especiales y certificados que aporten el aislamiento térmico requerido. Complementariamente, debes considerar gafas anti-UV, además de protector solar en áreas de la piel que puedan quedar descubiertas. Si además te expones a lluvia o contacto con la nieve, tu capa exterior debe ser impermeable al agua. Ten presente que cualquier elemento que toques con tus manos va a estar muy helado, por lo que debes usar en todo momento guantes para afirmarte o manipular herramientas. Y si vas a trabajar expuesto a estrés calórico, debes considerar pausas programadas, dependiendo del índice de estrés calórico y la ropa que se ocupe. Las zonas para efectuar las pausas deben considerar áreas ventiladas o acondicionadas térmicamente a temperaturas confortables, 22 grados Celsius idealmente. Al exponerte al sol, debes considerar sombreros o cascos que eviten la exposición solar directa sobre tu cabeza y gafas con protección ultravioleta, además de protector solar complementariamente. Recuerda beber agua fresca a temperatura ambiente libre de calor, del orden de 22 grados Celsius, cada 1 hora como mínimo. Ten presente que cualquier elemento que toques con tus manos va a estar muy caliente, por lo que debes usar en todo momento guantes para afirmarte o manipular herramientas. Si debes ingresar a áreas con calor, humedad relativa, como secadores, en la que vas a estar solo, asegúrate de aplicar un plan de vigilancia mutua con tus compañeros para que siempre alguien esté al tanto de que te encuentras en un área peligrosa y vigile tu retorno sano y salvo.
Mantén una vida saludable y en buen estado físico para la actividad que desempeñas. Si sufres de hipertensión, debes indicarlo a tu médico y tomar doble resguardo. Recuerda que manteniendo tu temperatura corporal normal, estarás íntegramente habilitado, cuerpo y mente, para desarrollar tus labores con mayor seguridad. Sigamos construyendo juntos cultura de seguridad. Bueno, profe, Muy bien, ese no chicas. era el de No la era, industria pero según el bueno. que queríamos mostrar. Me da la pauta para comentar, digo, ¿cuál es el rol de terapia ocupacional en estos contextos? La capacitación, el poder trabajar sobre, digamos, estas formas de trabajo solidario, articulado, concientizando a los trabajadores de no trabajar solos por esto, ¿no? Por este aislamiento que puede llevar al malestar del trabajador, al desmayo o al enfriamiento y quedar en stand-by hasta que alguien lo pueda observar, lo pueda ver y se solidarice con su compañero y lo pueda sacar de esa situación con suerte. Pero son muchos los trabajadores que quedan aislados. ¿Por qué? Por mayor producción, porque uno está en una punta, el otro está en la otra, y entonces de esa manera se ahorran los costos. La idea es hacer una rotación de trabajo y siempre trabajar mínimo de a 2 personas en estos espacios Profesora, trabajadores. Sí. ¿sabes lo que te quería comentar? Que yo viendo el trabajo de las chicas y el video, hace un tiempo estuve en unas salinas que están al norte de Córdoba, no las de Ajá. Jujuy, pero en el norte de Córdoba. Sí, Y lo las que más conozco. llama la atención, aparte, bueno, del paisaje y todo, es la forma de trabajo, porque la verdad es que las condiciones climáticas son extremas, el sol pega en la sal de una manera, y la gente por ahí también está acostumbrada a la precariedad del trabajo, ¿no? Claro. Si no hay nadie que decís, como decís vos, que informe o que instruya sobre eso, porque los trabajadores que están ahí, la piel se la protegen con trapos, así tipo enroscado en la cara como beduinos, o sea, Sí. anteojos comunes, sin guantes, con zapatillas. Y la Claro. verdad que trabajar sobre la sal todo el día, la exposición al sol, es la piel que aparecen personas mucho más mayores de lo que son. Por ahí Claro. estás hablando con gente de 30, 32 años y parecen personas de 50, 50 y pico, pero por el estado de la piel y Tal cual. quemados, ¿viste? Tal cual. Es, Tal cual. Sí, sí, es sí. muy importante lo que es la instrucción y la información a los trabajadores. Eso, porque se empiezan a como acostumbrar, ¿no? A lo que es lo que hay o se trabaja de esa manera y por ahí uno no puede exigir una mejor condición laboral. Exacto, compañeros. Para mí son compañeras, ustedes, compañeros, compañeras. Tenemos que trabajar en esto, en concientizar sobre la mejor calidad de vida. Después hay elecciones y hay situaciones laborales que nos llevan tal vez a esto, pero como decía bien el video, tenés que estar pensando en qué situaciones vas a trabajar el día de hoy. Fíjate en el celular las condiciones del clima, que tu empresario, dice ahí, te dé las herramientas y los instrumentos necesarios para tener una buena calidad ocupacional. Se entiende que no todos los lugares se ofrecen, la idea es que en todos los lugares se ofrezcan y que los trabajadores puedan bregar por este derecho. Entonces, tenemos esa obligación profesional de dar a conocer cuáles son las calidades ocupacionales para el desempeño de ese trabajador. Ese sería nuestro rol en esta capacitación y en este dar a conocer y este acostumbramiento a las condiciones que nos llevan al desmejoramiento de la salud y a las enfermedades, eso es lo que tenemos que trabajar. Entonces, no acostumbrarnos a las malas calidades de trabajo, saber que existen otras formas. El tema es, como decía la compañera, cuando no sabes que existe otra forma de trabajar, te acostumbras, como la violencia. Es duro, es cruel, pero estamos acostumbrados a una sociedad violenta, opresiva. Tenemos que saber que hay otra forma de vivir. Entonces, cuando intentamos hacer un cambio y hay una respuesta violenta o negativa, corrernos, porque acá lo que vale es nuestro cuerpo, nuestro ser, que es el que tiene que seguir viviendo y desempeñándose. Entonces, si es posible cambiar de trabajo o si es posible primero hacer rotaciones, implementar capacitaciones, dar conocimientos sobre otras condiciones de vida,
Desde terapia ocupacional tenemos que saber poner los pros y los contras para que la persona pueda elegir y bregar por este derecho. Y todo lo que vimos de factores de riesgo, todo, chicos, todo es necesario que lo manejemos. Es necesario que lo manejemos. Saber que, por ejemplo, vamos a un, no sé, taller protegido y vemos sudar a los operarios. Saber que están expuestos al calor del horno, al de la cocina, al del techo de chapa, digamos, cuáles son esas condiciones que llevan a esta persona a estar en esa apariencia de cuerpo sudado, enrojecido, preguntarle cómo se siente en la noche, porque tal vez en ese momento no lo siente, pero cuando llega a su casa tiene inflamadas las piernas, enrojecida las manos, entonces considerar todas esas situaciones. También el vapor es otro de los factores que, bueno, como comentaban acá las compañeras, afectan a la salud del trabajador. Tenemos que considerar todas estas situaciones y estar muy, muy atentos para poder, atentos y atentas para poder identificar estas situaciones de riesgo. Como decíamos el primer día con la pirámide de Bert, ver esas pequeñas molestias, esas pequeñas situaciones que nos van a permitir evitar accidentes o enfermedades profesionales. Bueno, chicas, entonces en este Power tenemos estos tres enlaces de YouTube que van a permitir también bajar estos conceptos en estos videos, ¿no? de puestos de trabajo. Excelente. Muy bien, muchas gracias, muy claro, muy completo, mucho conocimiento, mucho para aprender. Gracias. Gracias. Gracias, profe. Seguimos con el otro grupo. Hola, profe. Hola. Bueno. Estás en la diapo 4, ¿eh? Sí. Hoy. Ahí arrancamos. Ahí está. Bueno. Nosotros vamos a hablar de los contaminantes, de los agentes contaminantes. Cuando se realizan actividades laborales, se producen cambios en el ambiente y eso es lo que da origen a distintos estímulos denominados contaminantes que pueden afectar a quienes se expongan a ellos, ¿no? Se dividen en tres categorías, que son los contaminantes químicos, los físicos y los biológicos. Si querés pasamos a los. Bueno, los químicos están constituidos por materia inerte que se presentan en el aire y están divididos en dos: las moléculas individuales, que son, por ejemplo, los gases y los vapores, y el grupo de moléculas que pueden ser aerosoles. La diferencia entre estos dos grupos es que el tamaño de las moléculas varía y la agresividad con la que se maneja, digamos, adentro del cuerpo de la persona varía también. Están los físicos, que son las distintas energías que están presentadas, que pueden ser mecánicas, como las maquinarias, los motores y demás, las térmicas, que es la exposición a altas o bajas temperaturas, como decían las compañeras antes, y las electromagnéticas, como pueden llegar a ser los rayos ultravioleta. Y los efectos entre sí, entre una y otra, son también distintos. Vamos a los biológicos. Bueno, los biológicos son los seres vivos microscópicos que pueden estar presentes en el ambiente y producir enfermedades. Pueden ser microbios, virus y hongos. Digamos, las personas más expuestas, digamos, a esto son los trabajadores de la sanidad, que con el paso del tiempo esa gente va produciendo su propia inmunidad, digamos, ¿no? Por estar tan expuestos a eso. Pero la enfermedad más común es la hepatitis. Vamos a ver. Bueno, acá pasamos a hablar del riesgo higiénico, que puede definirse como la
las alteraciones de la salud debido a los contaminantes. Estos son unos factores de riesgo, obviamente en riesgos laborales, que se dividen en 5. La naturaleza del contaminante, que es esta que vemos, después sigue las vías de entrada, los tiempos de exposición y las condiciones de trabajo. En esta están los 3 más conocidos, que son los irritantes por cuando entran anatómicamente en contacto, que puede ser el cloro o los alcalinos, después los asfixiantes, como el dióxido de carbono, muy común en invierno, los narcóticos, como los alcoholes, y después siguen un poquito menos los menos conocidos, que son, son medio difíciles los nombres, neurocomlóticos, después tenemos los alérgenos, los carcinógenos, los teratógenos y los mutágenos. Bueno, todos. Sí. Complicados los nombres. Hay que familiarizarse. Sí. Ahí sigue la siguiente, chicas. Estos continúan con la naturaleza de los... Ay, perdón. La anterior tenía que ver con la... Ahí está. Con ahí está. Ahí salen, bueno, los ejemplos. Claro, ahí está. Bueno, hay varios que por ahí suenan conocidos con esto de lo que había pasado en los subtes. ¿Cuál? No me acuerdo cómo era que se llamaba este que contaminaba, no sé si se acuerdan, cuando había los paros de subte, que tenían las paredes. Asbesto. Apesto es. Sí, es verdad, tal cual, que venían, digamos, los trenes, no sé de dónde, de España, no sé de dónde venían, y tenían este tipo de químicos que afectaba la salud de las personas, no solo de los trabajadores, sino que también de las personas. De todo el que tome el subte. Sí, de todas las personas, claro, tal cual, sí. Se había hecho dicen, no sé, hablo de boca de los periodistas, que se había hecho esa compra, que los habían comprado más baratos, y entonces era por esto, porque los habían descartado en otros países y los trajeron para acá porque tenían este tipo de químico y afecta a las... O sea, por algo se habían descartado, ¿no? Sí, tal cual, por algo estaban baratos, siempre lo barato sale caro. Tal cual. Bueno, sí. Bueno, después, se les digo ahora, después vamos a hacer una actividad que va a ser para la semana que viene, donde cada grupo va a trabajar sobre cada una de estas naturalezas de los factores químicos. Así que nos vamos a familiarizar con esta terminología porque forma parte también de los conocimientos que tenemos que tener para prevenir y para considerar en los trabajadores. ¿Qué pasa? Que los trabajadores, digamos, al momento del contacto con el mercurio, con el cloro, digamos, no somos conscientes de las posibles enfermedades que podemos llegar a tener con la periodicidad, digamos, y con la constancia y el contacto, depende del nivel de contacto y o sea, con el tiempo y el tipo de exposición del cuerpo para con el químico. Entonces la idea es poder trabajar con esta concientización de esta exposición en situaciones reales, o sea, te puede producir irritación, puede ser alérgico, bueno, hay un montón de factores que influyen, pero conciencia de cómo estos químicos afectan al desarrollo de tu salud y a tu desempeño laboral. Entonces, ¿cuáles son los puestos de trabajo que llevan a estos contactos y cuáles son las posibles enfermedades que se pueden ocasionar y de qué manera se pueden prevenir? De eso se va a tratar la actividad para la semana que viene. Bueno, Profesor, sí. Con este tema pensaba, no sé, en los pesticidas, en la alimentación, en las verduras, en las frutas, en las verduras, cómo afecta a la población en donde se cosecha y también cómo nos afecta a nosotros indirectamente al consumirlo. Digo, en ese caso, ¿no? Desde políticas públicas no hay como casi nada respecto a eso. Exacto. Claramente que responde a intereses, por eso no se hace nada tampoco, pero digo, concientizar desde ese lugar y también que la gente sepa que hay otra clase de alimentación, que se puede acceder. Está como muy dicho que no, es muy caro, no llega.
Sí, hay que averiguar, hay lugares en las universidades, acá en la UNTAR de Avellaneda hay una serie de agricultores que venden sin agrotóxico, y no es caro. Exacto, Cómo exacto. informar eso también, que es algo que nos compete a todos, porque todos vamos a comprar a la verdulería. Así tal cual, Ali. Entonces, no es solamente la empresa la que tiene que hacer la prevención, sino que también la comunidad. Yo creo que si como comunidad nos unimos y evitamos este tipo de derrames tóxicos, las empresas se verían más limitadas a la producción. El tema es que como comunidad, como sociedad, no hacemos nada, seguimos consumiendo y además permitiendo este tipo de derrames tóxicos por los arroyos, por los ríos, por la tierra. Una vez me acuerdo que había un conflicto entre Colombia y algún país limítrofe por el tipo de riego en la producción de coca. Entonces, claro, para tener más producción de coca, regaban con un pesticidas que se infiltraba en las tierras de otro terreno limítrofe, de otro país limítrofe, y yo decía, pero si están regando nada más, claro, pero riegan con una sustancia que para producir mayor cantidad de hierbas, digamos, invaden el territorio de otro país con este tipo de pesticidas y de químicos fertilizantes. Digamos, es tanto lo mal que se hace a la tierra que afecta al ser humano. Entonces, bueno, la ONU, vieron que están los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si pudiéramos considerar esos 17 objetivos para el desarrollo humano, yo creo que podríamos cuidar más nuestro territorio, cuidar nuestra salud y preservar la tierra. Preservar la tierra. Un ejemplo, no sé si viene al caso, pero la verdad que a mí me hizo pensar cuando Alexandra comentaba, en un proyecto de extensión que yo coordinaba con pueblos originarios, ellos hacían producción de hierbas aromáticas acá en Varela. Y para que formen parte de todo el proceso, se los consideraba porque ellos no usaban pesticidas ni tampoco fertilizantes. Y por otro lado, había una producción de una familia que sí usaba fertilizantes y pesticidas en la producción de las plantas aromáticas. Y me acuerdo la diferencia en la cantidad de producción, ¿no? Entonces, y el enriquecimiento de los... Y yo decía, wow, qué loco, los que queremos cuidar el medio ambiente, los que queremos cuidar la salud, tenemos menos ganancia que los que no la tienen. Digo, y ahí está el secreto, ahí está el por qué se siguen produciendo en grandes cantidades. Y también en ese momento me acuerdo que fui a una huerta de productores nativos de Bolivia, acá en La Plata, que les preguntaba por los tomates y me dice, y le digo, ¿cuánto tardas en hacerte un cajón de tomates? Y me dice, ese que ves ahí en la vidriera, ni con un palo lo toco. Me dice, me pongo guantes para tocarlo. Yo no como de eso. Yo en mi huerta tengo un sector que cultivo para mí y esto es de mi patrón. Esto que ves acá, mi patrón me dice, haceme 300 cajones de tomate en 15 días, entonces yo riego, abono y en 15 días mi patrón tiene los 300 cajones de tomate, pero yo no los como. Vos decís, wow. Y así la calidad de vida y así preservar a la madre tierra, ¿no? Que es la que nos sigue dando los frutos. Pero en este camino y en esta forma de producción excesiva, es imposible pensar en proyectos de cuidado sostenibles de nuestra tierra madre. La verdad que se hace todo mucho más complejo. El tema es el cuidado de los animales. ¿Cómo? Que mismo con los animales se les da alimentación que después nosotros terminamos comiendo y terminamos de la misma forma que ellos, ¿no? Cuando te cuentan que les meten cualquier cosa y para que crezcan más rápido, para que estén más gordos, y vos pues comes eso por ahí,
No No sé, como. te digo que si te enteras, no Por comes algo más dije carne en los tu vida. vegetales, porque yo no como carne. No, Sí, es yo terrible. también me enteré y dije, bueno, chau carne, porque es impresionante, o sea, No, chicos, pero hay bueno, no, una no es cuestión de dejar de película. comer, ¿no? También, Hay una sino de película ponerse a... argentina no me acuerdo nunca cómo se llama, pero bueno, mostraban la vida de un chico que viene del interior y cae en una carnicería porteña. Y él no podía creer lo que se hacía con la carne, cómo se la lavaba, cómo se la coloreaba, cómo para poderla poner y revenderla. Decís, no, basta, no como más carne de ningún tipo, porque primero por el tipo de manejo que hacen de la carne y después por esta exposición de los animales súper producidas, que bueno, no, yo no quiero inferir en las decisiones de nadie, ¿no? Tampoco, o sea, los animales están para comerlos, o los vegetales están para comerlos, o no, qué sé yo, cada uno tendrá su forma de pensamiento. Pero yo lo hago por el cuidado de mi salud. No más allá de que amo los animales y las plantas, amo todos los seres vivos, pero la verdad que el cuidado de la salud, tenemos que concientizar a eso, en el cuidado de la salud. De eso se trata la terapia ocupacional y evaluar el comportamiento del hombre, poder observar a poder observar estos síntomas, estas molestias en los trabajadores, no me quiero ir de tema, de eso se trata. Entonces, después lo vamos a seguir viendo la semana que viene, pero continuemos entonces con estos factores químicos, físicos y biológicos que afectan al comportamiento de nuestros trabajadores. El patrón se llama la película, buenísimo, gracias. Gracias, sí, no, la verdad que es buenísima. Fue lo que a mí me llamó la atención, o sea, sé que trata de otra cosa, pero a mí me llamó mucho la atención esto, en el manejo de la carne. Sigamos, compás. Paso de diapo, Jenny. Sí. Sí. Tal vez con la ruedita del mouse. Con el... Si no, clic derecho siguiente. Ahí está. Ahí está. Bueno, tenemos varias vías de entrada al organismo, que son 5. ¿Querés pasar así ya la otra dice? Ahí está. La vía inhalatoria, que es la vía más rápida e importante para la mayoría de las sustancias químicas, como son los gases y los humos y algunos vapores. Después tenemos la vía dérmica, que comprende toda la superficie exterior del cuerpo humano. Aunque no todas las sustancias pueden atravesar la barrera de la piel, es considerada la segunda vía de entrada más importante para algunos contaminantes. Y bueno, hay que tener mucha precaución. Después tenemos la vía ocular, que acá dice que es la vía poco usual. Yo la consideré como que para mí era como que iba a Tal ser la cual. principal. Por lo que vimos también Yo recién. sí, ahí fue como que me llamó la atención. Bueno, a través de la mucosa conjuntiva del ojo se puede generar muchos daños locales severos, y los agentes químicos y biológicos pueden alcanzar esta vía por proyecciones de aerosoles o por contacto directo, al frotarse los ojos. Después tenemos la vía digestiva, que es una vía de penetración poco corriente, que a mí también me pareció que podía ser muy usual. Muy bien porque cuidas al cuerpo humano. Sí, ya que las sustancias con las que se trabajan pueden ingresar por vía digestiva con ¿cómo se dice? Al haber falta de hábito higiénico al momento de comer, fumar o beber. Claro. Tenemos la vía parental, que es la de la penetración directa del contaminante en la piel, por ejemplo, a través de una herida o al tener una herida abierta que penetre la piel. Y es la entrada más grave de los contaminantes biológicos. Claro. ¿Seguimos con la otra, chicas? Bueno, y el tiempo de exposición también es muy importante, ya que las personas pueden absorber los productos por el organismo.
lo que en las exposiciones laborales esto se denomina dosis vía inhalatoria, que surge o se produce del producto entre la concentración del contaminante en el ambiente de trabajo y el tiempo de exposición a dicha contaminante. La siguiente. Bueno, también se debe considerar el estudio de las posibles exposiciones por vía dérmica y o digestiva y la importancia de esas exposiciones por la carga de dosis absorbida por los trabajadores y el riesgo que esto produce, ¿no? Siguiente. Bueno, y luego están las condiciones de trabajo, que son aquellas que están vinculadas al estado del entorno laboral y se refieren a las características del trabajo en relación con la seguridad y salud del trabajador, como son el ambiente de trabajo, los equipos, los productos, instalaciones de útiles del ambiente, organizaciones de trabajo y otros factores que ayuden en el bienestar y la salud del trabajador. Como también toda modificación positiva en cualquiera de estos aspectos, orientada a eliminar o corregir los riesgos del trabajo, resultará o hará el mejoramiento de dichas condiciones. Exacto, o sea, no solamente el hecho de estar ahí, digamos, en contacto directo, sino que todo el entorno laboral tiene que, digamos, prever la posibilidad de exposición con estos contaminantes. Bueno, la susceptibilidad individual es la forma y la intensidad en la que uno responde al estar en contacto con esas sustancias químicas tóxicas y puede variar de una persona a otra y también en una misma persona a lo largo de su vida. Depende de distintos factores que pueden afectar la velocidad de absorción, la distribución en el organismo y la velocidad de biotransformación y o excreción de la sustancia. Esos factores serían la edad y el sexo, las patologías preexistentes o un deterioro en la función de un órgano, los hábitos de alimentación, de consumo de tabaco, alcohol y fármacos, la exposición simultánea a factores físicos como pueden ser la radiación, la humedad, temperaturas muy altas o muy bajas, y las presiones del ambiente de trabajo. También la coexistencia de tensión psicológica y la exposición simultánea a otras sustancias que no necesariamente tienen que ser tóxicas, y también intervienen factores hereditarios. Exacto, ¿no? Como las condiciones individuales, como a través de esas condiciones individuales y la exposición a los factores químicos, físicos o biológicos, pueden repercutir de diferente manera en la persona. Por eso es tan importante el conocimiento de la persona. Si bien hay una exposición y hay toda una prevención, pero la exposición de la persona es individual. Digamos, los riesgos de cada persona frente a estas situaciones es individual. No podemos decir que todos tenemos el mismo tipo de síntomas, porque va a depender de las características físicas de cada persona. Bueno, los niveles de exposición en el ambiente de trabajo, para llegar a conocer la concentración del contaminante en el ambiente o en el puesto de trabajo, se deben cumplir una serie determinada de etapas. Primero, se debe reconocer las diversas fuentes emisoras de los contaminantes, también se debe conocer bien el puesto de trabajo, las tareas que se realizan en el puesto de trabajo y el tiempo y la frecuencia que están expuestos los trabajadores. Después, la segunda etapa es la discriminación de los contaminantes que se necesiten monitorear en el ambiente de trabajo. O sea, no todos los contaminantes van a necesitar un monitoreo, sí los que requieran más riesgo para el trabajador. Cuáles son los contaminantes que hay que monitorear lo va a determinar el profesional idóneo, y es importante que si hay riesgo se deben tomar medidas rápidamente correctivas y preventivas sobre la fuente emisora para eliminar o disminuir la concentración del contaminante, hasta los niveles inferiores que permita la legislación vigente. Después se debe seleccionar el método para tomar la muestra del contaminante, se puede tratar analíticamente o no. Esto quiere decir que el contaminante puede ser trasladado a un laboratorio y ser analizado, o mismo en el puesto de trabajo se va a decir cuál es la concentración. Esta diferencia radica en el instrumento que se utilice para tomar la muestra.
puede ser una captación activa del contaminante, donde se utiliza un dispositivo que va a vehiculizar el aire. Es una bomba de monitoreo portátil, y este dispositivo requiere un tratamiento analítico. Puede ser un filtro membrana, lavador de gases, captación de sólidos absorbentes. Y la captación pasiva no es un dispositivo que vehiculice aire, sino que se fija el contaminante por difusión y simultáneamente determina la concentración del contaminante, toma la muestra y determina la concentración. Pueden ser tubos colorimétricos. El cuarto paso es la realización del monitoreo de los contaminantes reconocidos y discriminados en la primera y en la segunda etapa, y se aplica el método de toma de muestra elegido en la etapa 3. También se debe considerar que el puesto de trabajo y el ambiente de trabajo no haya sido modificado para ese momento de toma de muestra. Claro. Después se debe... claro. Pues hay que caer como de sorpresa. En la quinta etapa se debe considerar una serie de requisitos a cumplir para transportar las muestras resultantes de la etapa 4, que estas son: se debe presentar la muestra inmediatamente al tomarlas, empaquetarlas en contenedores adecuados, incluir en cada lote una muestra en blanco, o sea, por donde no se haya hecho pasar aire contaminado, no colocar en el mismo contenedor muestras tomadas del ambiente con materias primas o productos, no almacenar las muestras, mandarlas directamente al laboratorio y conservarlas adecuadamente y no abrirlas hasta ser analizadas. Y el sexto paso, que es la... ¿Se me cortó? Perdón. Ahí está. Que es la obtención de resultados que van a ser expresados en las unidades de concentración compatible con las expresadas en la legislación vigente. Pues los resultados del tratamiento analítico, el grado de riesgo va a depender de la concentración del contaminante y el tiempo de exposición a la que esté expuesto el trabajador, que se denomina dosis, y las medidas correctivas y preventivas que se deben tomar son, primero, las acciones sobre la fuente emisora del contaminante. Se debe modificar, la acción que se debe tomar sobre esta fuente emisora son las modificaciones en el proceso productivo, aislamiento en las etapas productivas contaminantes, operaciones con método húmedo para evitar polvo en el ambiente, y un buen mantenimiento de máquinas e instalaciones. Después, las acciones sobre el medio de transmisión entre la fuente emisora y el trabajador, sistema de extracción localizado y ventilación general y mantenimiento de estos sistemas. Y las acciones sobre el trabajador, que considero que ahí es donde estaría presente la terapia ocupacional. Exacto. Capacitar sobre riesgos químicos inherentes al puesto de trabajo, sobre las medidas preventivas que se debe realizar, las medidas preventivas que se deben tomar al realizar la tarea, ubicar al trabajador en un recinto auxiliar protegido, evitar el consumo de alimentos, bebidas o fumar en el lugar de trabajo, y usar elementos de protección personal que estén otorgados por el empleador y sean certificados, como sean guantes, barbijos, mamelucos o anteojos. Exacto. Si bien todo lo anterior es importante saberlo, no vamos a tener ningún tipo de intervención. Sí, nuestras intervenciones van a estar en el asesoramiento al trabajador, en el uso de estos elementos preventivos. Ni siquiera nosotros, desde la terapia ocupacional, prescribimos la utilización, sino que eso lo hace un especialista en seguridad e higiene, si nosotros acompañamos en el modo de colocar y de usar los elementos de seguridad. Eso es súper importante saberlo, porque necesitamos sí o sí la prescripción. No sea cosa que estemos prescribiendo un tipo de guante que no sea acorde, un tipo de anteojos que no alcancen para prevenir digamos, la acción de este factor de riesgo. Entonces, siempre lo prescribe un técnico
en seguridad e higiene, y luego nosotros en el uso y en el control del uso de esos elementos preventivos. Muy bien, seguimos. Bueno, tenemos un videito. Sí, había visto que lo tenía, así que bueno, lo vemos. Me parece que vamos a tener que cortar y abrirlo después. No sé si lo abre directamente en el Zoom. ¿No se escucha? No, no se escucha y no se ve. Ah, a ver. Me parece que tenés que cortar. Claro, me parece que tenés que dejar de compartir y volver a compartir la otra pantalla. Sí. Ahora sí. Y se escucha despacito. Hay que activar la opción de compartir sonido, me parece. Sí, antes o sea, ahora lo tenés que cerrar, volverlo a buscar y cuando lo encontrás al video en tu archivo, en tu escritorio, ahí te da la opción de poder ampliar el sonido. Advanced dice, en el Zoom Advanced y ahí. Opción avanzada. Pero no me aparece el video. ¿Lo tenías abierto en YouTube? Sí. Sí. Alergia o a diferentes ¿Ahí se escucha? Se escucha bien. microorganismos. Trabajar es una actividad saludable para el ser humano. Pero lo tenés que También puede compartir, ser Ale. un enemigo silencioso. Por eso, El enemigo silencioso, tal cual. Que va avanzando. No sé por qué no me deja. Sí, pasa. No sé si alguna compañera lo tiene. Compañera de grupo que lo pueda. A ver. Si no, pasalo por acá y lo comparto. Claro. Ahí te lo paso. Ahí compartió el link. Sí. Mica, ¿lo pasas vos? Sí, ahí lo estoy abriendo y ya lo perfecto. trabajar es una actividad saludable para el ser humano, pero también puede ser un enemigo silencioso. Por eso, el Centro Dermatológico Federico Lleras Acosta advierte que la dermatitis ocupacional, que es una inflamación o irritación en la piel,
se está convirtiendo en una de las enfermedades que más está afectando a los trabajadores. En términos generales, trabajos que implican exposición a sustancias químicas que pueden ser irritantes o sustancias que causan alergia o a diferentes microorganismos, hongos, parásitos o a estímulos ambientales como puede ser el calor, el sol, el frío. Aunque la alerta es para todos los trabajadores en general, los más expuestos están en el área de la construcción y la salud. Pero mucha atención, que las alarmas ante este mal se prendieron para las amas de casa. En muchas ocasiones está expuesta a muchos químicos que son irritantes, que causan alergia por su trabajo que hace, por lavar la loza, por el aseo de la casa, en fin, por diferentes actividades. Por eso, seguir las recomendaciones del especialista es muy sencillo. El pilar número 1 para prevención para el ama de casa es el uso de guantes. Uso de guantes de caucho y ojalá utilicen debajo de los guantes de caucho guantes de algodón blanco.